Hola estimado cuarto medio, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a ver el tema de ondas y óptica. ¿Qué es la óptica? Es una rama de la física que estudia las propiedades de la luz y sus aplicaciones. Entonces, recordemos que estamos estudiando el tema de las ondas, ¿cierto? Como un área de estudio, y nos centramos en dos cosas, el sonido y la luz. Tanto para el sonido y la luz estudiamos, ¿cierto? Sus características, sus propiedades y fenómenos. Ahora además, para la luz vamos a estudiar la óptica. En la óptica nos centramos en dos cosas, en los espejos, que se basan en la reflexión de la luz, y en los lentes. Nuestro objetivo va a ser ver las imágenes que yo tengo cuando tengo, ya sea un espejo, hay varios tipos de espejos, o un lente. Bueno, ahora para la explicación de los contenidos voy a usar la PPT que le envié a sus correos. Bueno, les voy a explicar los contenidos. Los aprendizajes esperados son aplicar la óptica geométrica, ¿cierto? Para resolver ejercicios, reconocer el proceso de visión, lo básico, ¿cierto? Reconocer los problemas del ojo y la forma de mejorarlos usando instrumentos ópticos. Aquí me refiero a usar lentes. Y comprender el funcionamiento básico de microscopios y telescopios ópticos. ¿Cuáles son los contenidos como tal? Espejos planos, espejos esféricos, lentes, visión y defectos de la visión y microscopios y telescopios. Entonces, recordemos por qué podemos ver los objetos. Los podemos ver por la reflexión de los rayos de luz. Recordemos que cuando nosotros hablamos de los colores, estamos hablando de la luz. Entonces, si yo, por ejemplo, veo esta naranja, ¿cierto? De color anaranjado, es porque cuando viajan los rayos de luz, chocan con la naranja. ¿Y qué hace la naranja? Refleja solamente el color anaranjado y absorbe los demás colores. Y eso nos permite ver la naranja de ese color. Entonces, vamos a estudiar los espejos. ¿Qué son los espejos? Son superficies pulidas que reflejan en forma ordenada hasta el 100% de la luz que incide. ¿Qué quiere decir? Que en los espejos se cumple la ley de la reflexión. ¿Sí? Recuerden la ley de la reflexión. Decía que el ángulo de incidencia era igual al ángulo reflejado. Y yo los puedo dividir en dos grupos, en espejos planos y en espejos esféricos o curvos. Entonces, el espejo plano es un espejo que tiene una superficie pulida y plana, ¿cierto? Como el nombre lo dice. ¿Y qué cualidad tienen? Es que la imagen que forma un espejo plano, el típico espejo, por ejemplo, que tenemos en nuestro baño, es virtual. ¿Ya? ¿A qué se refiere que sea virtual? Es que la imagen está dentro del espejo. ¿Ya? Derecha quiere decir que la orientación es la misma, pero, ya aquí lo voy a detallar, es derecha de forma horizontal. Es decir, si tú estás frente a un espejo y estás parado, ¿cierto? Tú te ves parado, no te ves de cabeza. Pero es invertida de forma horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hagan el ejercicio. Si se ven en un espejo, levantan la mano derecha, en el espejo tú ves que están levantando la izquierda. ¿Ya? Eso se refiere a que sea invertida de forma horizontal y la imagen es del mismo tamaño que el objeto. ¿Ya? Entonces recordemos, en espejo plano tenemos una imagen virtual, derecha de forma vertical y de igual tamaño que el objeto. Y aquí hablamos de dos cosas, ya que va a salir luego de los espejos curvos. Hay una distancia imagen, ya que es la distancia entre la imagen y el espejo, y una distancia objeto, que es la distancia entre el espejo y el objeto como tal, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, la persona. Luego tengo los espejos angulares, ya que en realidad son espejos planos, pero es un conjunto de dos espejos planos. Y estos dos espejos tienen cierto ángulo entre ellos, que lo llamo alfa en este caso. Entonces, más que nada, bueno, esto rara vez lo preguntan en la prueba, yo puedo calcular la cantidad de imágenes que obtengo de estos espejos. ¿Y cómo se hace con esta fórmula? Que es 360 menos el ángulo alfa, es decir, el ángulo entre los dos espejos, dividido alfa. Y ahora tengo los espejos esféricos o curvos, ¿sí? ¿Qué características tienen? Claramente que tienen una superficie curva. Y yo tengo dos tipos, el espejo cóncavo o el espejo convexo. Y dependiendo cada tipo de espejo, las imágenes son distintas. Entonces, estos espejos esféricos curvos tienen ciertos elementos, ¿ya? Tiene lo voy a ver en esta imagen,
un centro. ¿Por qué tiene un centro? Porque estos espejos tú los modelas usando una esfera, ¿ya? Por lo tanto, tiene un centro. También existe un foco, ¿ya? El foco es simplemente el punto medio entre el centro y el vértice, ¿sí? Que es este punto de aquí. Y además, el foco, cuando tú, por ejemplo, hablas del foco de un espejo, es un punto claramente virtual, ¿cierto? Imaginario, donde se reflejan todos los rayos luminosos, ¿sí? Que después vamos a estudiar algo que se llama rayos notables. Entonces, ¿qué son los rayos notables? Son ciertos rayos que me permiten estudiar la imagen que obtengo de un espejo. Son cuatro. El primer rayo es un rayo que viaja de forma paralela al eje óptico. Ya, el eje óptico es esta línea, ¿cierto? No se ve bien ahí. Esta línea. Entonces, lo voy a dibujar con amarillo. Viaja paralelo al eje óptico, se encuentra con el espejo y se refleja hacia el foco. Entonces tengo el primer rayo notable. El segundo hace algo distinto, de forma inversa. Viaja hacia el foco y luego se refleja de forma paralela al eje óptico. El tercer rayo notable simplemente viaja hacia el centro de curvatura, disculpen, ahora sí, centro de curvatura, y después vuelve, ¿sí? Vuelve en la misma dirección pero en sentido contrario. Y el cuarto rayo notable es muy parecido al anterior, pero viaja hacia el vértice y luego se refleja aplicando la ley de la reflexión, ¿sí? Entonces, en realidad lo que me ayudan estos rayos es a obtener imágenes. Entonces, yo para obtener la imagen tengo que trazar los rayos y donde se encuentran dos, obtengo mi imagen. Entonces, primero tengo el espejo convexo. Ya este espejo es más sencillo. Sin importar donde yo coloque el objeto, la imagen siempre va a ser virtual, derecha y de menor tamaño. ¿A qué se refiere que sea virtual? Como lo pueden ver en este esquema. Aquí la imagen está dentro del espejo. Aquí está el espejo convexo y la imagen está dentro. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué hicieron? Lo voy a marcar con amarillo. Trazaron el primer rayo paralelo, luego se va a reflejar y tú lo prolongas hacia el foco y luego el segundo, no, aquí usaron el cuarto rayo, va al vértice y se refleja, ¿cierto? Siguiendo la ley de la reflexión y tú lo prolongas hacia adentro. Entonces aquí se juntaron los dos rayos y tú obtienes la imagen. Por ejemplo, estos espejos se ocupan como retrovisor, ¿cierto? Porque la gracia que tienen es que el rango de visión aumenta. ¿Por qué? Porque la imagen que obtienes es menor. Luego tengo los espejos cóncavos, ¿ya? Los espejos cóncavos son más complejos porque yo obtengo varios tipos de imagen y va a depender de dónde esté el objeto, ¿ya? Si el objeto está más lejos que del centro, va a ser real invertida y de menor tamaño. Si está en el centro, va a ser real invertida y de igual tamaño. Si está entre el centro y el foco, va a ser real invertida, pero más grande. Y si está entre... Bueno, aquí me faltó decir que si está en el foco, que es este caso, no hay imagen, ¿ya? Generalmente a veces lo preguntan. En un espejo cóncavo, si el objeto se encuentra en el foco, no existe imagen. Y por último, si está entre el foco y el vértice, la imagen es virtual, derecha y más grande. Entonces, en realidad, esto es lo que ustedes se tienen que aprender. Si es que les cuesta bastante hacer los rayos notables, se debe aprenderse esta tabla. El espejo convexo, siempre la imagen será derecha virtual y de menor tamaño. Y en el cóncavo depende. Si está entre el centro y el infinito, es decir, está más lejos del centro, invertida real de menor tamaño. Cuando está en el centro, invertida real de igual tamaño. Entre el centro y el foco, invertida real de mayor tamaño. Si está en el foco, no hay imagen. Y si está entre el foco y el vértice, derecha, virtual y de mayor tamaño. Y un ejemplo, ¿sí? Dice, hay un esquema, un espejo cóncavo. Esto es muy importante. Aquí les dice que es cóncavo. De distancia focal f y un espejo plano, que se encuentra a una distancia 4f del espejo cóncavo.
Si un objeto se ubica a una distancia 2f del espejo cóncavo, es decir, este objeto está entre el espejo cóncavo y el plano, ¿qué distancia separa las primeras imágenes formadas por cada espejo? Entonces, siempre partan por el espejo plano. Entonces, recordemos en el espejo plano, la imagen iba a ser, lo primero, la distancia va a ser la misma. Es decir, si la distancia objeto, en este caso, la distancia entre el objeto, ¿cierto? Este es el objeto. Generalmente los objetos se simbolizan con un vector. En este caso, esta distancia objeto va a ser 2f. Entonces, esta es distancia objeto. 2f quiere decir que la distancia imagen también es 2f. Es decir, si yo prolongo este eje óptico, hasta ahí por ejemplo, la imagen va a estar aquí, ¿cierto? Va a tener la misma altura y va a estar a una distancia de 2f. Esta es la distancia imagen. ¿Ya? Ahí tengo el primer caso con el espejo plano. Ahora con azul. Tengo que ver dónde está el objeto. Miren, aquí está el foco, ¿sí? Porque ahí tengo la distancia focal. Entonces, aquí yo voy a tener el centro de curvatura. ¿Por qué? Porque el centro de curvatura en realidad es 2 veces la distancia focal. Por lo tanto, si yo recuerdo la tabla anterior, cuando el objeto se encuentra en el centro de curvatura de un espejo cóncavo, la imagen era invertida, real y de igual tamaño. Entonces, en realidad, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la distancia entre las imágenes, ¿cierto? Por lo tanto, es esta, miren. Va a ser 2f más 2f, es decir, 4f. Alternativa correcta, C. Este es un ejercicio del año 2020, si no me equivoco. Luego tenemos las lentes, ¿ya? Las lentes, bueno, en el caso de los espejos, yo ocupo la reflexión de la luz. En las lentes, yo voy a ocupar la refracción. Entonces yo tengo dos tipos de lentes, divergentes y convergentes. Bueno, en realidad, aquí la clave es, las lentes divergentes se comportan de manera similar a los espejos convexos y las convergentes a los cóncavos. ¿Ya? O me quedó feito escrito eso. Ahora sí. Cóncavos. Entonces, esa es la clave. ¿Ya? Entonces tenemos las lentes divergentes. Que las lentes divergentes en su centro están hundidas. ¿Sí? Tienen esta forma, como achatada aquí. Entonces, ¿cómo van a ser las imágenes en las lentes divergentes? Van a ser iguales que los espejos convexos. Entonces van a ser más pequeña, derecha y virtual. En el caso de las lentes convergentes, va a pasar lo mismo que los espejos cóncavos. Entonces, si el objeto está más lejos del centro, ¿cierto?, de la lente, es decir, de 2 veces la distancia focal, la imagen va a ser invertida, ¿cierto?, real y de menor tamaño. Si está en el centro, va a ser invertida, real, pero de igual tamaño. Si está entre el centro y el foco, va a ser invertida, real, pero de mayor tamaño. Si está en el foco, no hay imagen. Y si está entre el vértice y el foco, va a ser derecha, virtual y de mayor tamaño. Entonces, igual que en el caso anterior, se tiene que aprender esta tabla, que es igual que la de los espejos. Miren, esto es lo mismo que aparecía para el espejo convexo y esto es lo mismo que aparecía para el espejo cóncavo. Lo que dice es que hay una relación, ¿cierto?, entre el espejo convexo y el lente divergente. Claramente los fenómenos son distintos. En los espejos son reflexiones y en los lentes son refracciones. Y en el otro caso, entre el espejo cóncavo y la lente convergente. Entonces veamos un ejemplo. Dice, en la figura se representa un objeto O, ya aquí tengo el objeto, frente a una lente divergente de focos f1 y f2, junto con 5 flechas que representan posibles imágenes. Entonces, como la lente es divergente, yo ya sé que la imagen va a ser más pequeña, derecha y virtual. Y yo puedo empezar a discriminar. Miren,
Esto no puede ser, esto tampoco, porque son imágenes reales. Esta de aquí tampoco, porque es del mismo tamaño. Esta tampoco, porque es invertida. Por lo tanto, claramente es esa. La letra C, la flecha C. Alternativa correcta, C. Miren, esto es un contenido que en el temario como tal no está, pero yo lo paso para que en caso de, porque igual lo podrían preguntar porque es una aplicación de las lentes y de la luz como tal, lo voy a explicar rápidamente, pero ¿qué ocurre? En el caso de la visión, el ojo humano posee una lente convergente que se llama cristalino, ¿ya? Esto es importante. Entonces, ¿qué hace el cristalino? Miren, aquí está el objeto. Entonces, el cristalino se comporta como una lente convergente, en este caso esto, y la imagen, miren cómo va a ser. Va a ser invertida, va a ser de menor tamaño y virtual. Entonces aquí está la retina, aquí es donde se proyecta la imagen. Entonces, ¿qué hace el cristalino? Se comporta como una lente convergente. ¿Qué hace con la imagen? ¿Cierto? Le invierte, disminuye el tamaño y además va a ser una imagen virtual. Entonces, nosotros vamos a ver los defectos de visión. ¿Qué defectos tengo? Tengo la miopía, ¿sí? La miopía es cuando tú no puedes ver de lejos. ¿Qué ocurre? Si lo pueden ver en este esquema, la imagen se forma delante de la retina. Entonces tú para arreglar esto tienes que ocupar una lente divergente. ¿Qué hace la lente divergente? Lleva la imagen a la retina. Luego tengo la hipermetropía. ¿Qué era la hipermetropía? Cuando yo no puedo ver bien de cerca. ¿Por qué? Porque la imagen se forma detrás de la retina. Entonces, ¿qué haces? Ocupas un lente convergente y la acercas a la retina. Luego tengo el astigmatismo, que ¿qué ocurre? Que hay una curvatura errónea, irregular de la córnea. Entonces, ¿qué pasa? La imagen tú la ves distorsionada, te cuesta ver tanto de lejos como de cerca. ¿Y qué ocupas? Una lente especial que es cilíndrica. Luego tengo el daltonismo, que el daltonismo era esto que tú no puedes diferenciar ciertos colores, ¿cierto? Y que se da por ciertas células que tienen problemas, ¿cierto? Que son células que son sensibles a la luz. ¿Y qué colores no puedes distinguir entre el rojo y el verde o entre el azul y el amarillo? Por eso hay países que los colores del semáforo son distintos, ¿sí? Por el tema del daltonismo. Luego tengo las cataratas, ¿qué son las cataratas? Es cuando se forma esta telita blanca, ¿cierto? Que generalmente se da con la edad. ¿Y cómo yo las puedo corregir? Con cirugía. Luego tengo glaucoma, que glaucoma tú pierdes visión lateral. Es decir, tú ves como solamente en tu frente, ¿sí? Tú no puedes ver la panorámica. Es lo que se llama visión de túnel. Entonces, respecto a estos defectos de visión, tenemos la siguiente pregunta. Con respecto a anomalías del ojo humano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya me preguntas por la verdadera. Las personas con miopía tienen problemas para ver de cerca, eso es falso, ¿cierto? Es para ver de lejos. La hipermetropía se corrige con lentes divergentes, falso, es con lentes convergentes. C. En la miopía las imágenes se forman delante de la retina, eso es verdadero, ¿sí? Yo con el lente divergente acerco la imagen a la retina. Luego la D dice, en la hipermetropía las imágenes que se forman en la retina son nítidas. Esto es falso porque las imágenes se forman detrás de la retina, no en la retina. Y la E, la miopía se corrige con lentes convergentes, falso, es con lentes divergentes. Alternativa correcta, C. Y para finalizar vamos a ver instrumentos ópticos, que en este caso van a ser dos. El microscopio ópticos, yo me refiero solamente al microscopio óptico. También hay microscopios electrónicos y de efecto túnel. Entonces en el microscopio óptico en realidad yo voy a tener un conjunto de dos lentes convergentes. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo un objeto cualquiera, que aquí está la muestra. Entonces, ¿qué haces primero? Con los lentes vas a invertir esta muestra, ¿ya? Y luego vas a aumentar, ¿cierto? La imagen. Por eso yo puedo ver objetos muy pequeños con grandes aumentos. Y luego en el telescopio yo voy a tener un
dos lentes, un ocular, que va a ser un lente divergente, y un objetivo, que va a ser un lente convergente. Entonces, aquí estoy yo mirando, ¿cierto?, en el telescopio. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a estar viendo un objeto lejano, ¿sí? En este caso es distinto al microscopio. Lo primero que hago es acercar el objeto, ¿cierto?, en realidad de forma virtual, y aumento su tamaño. Por lo tanto, usando una lente divergente y una lente convergente, yo puedo ver objetos muy lejanos, ¿ya? Bueno, y eso ha sido todo, la explicación. Tenemos la luz. Recordemos que la luz es un tipo de onda, ¿cierto? Es una onda electromagnética que es transporte de energía, que puede ser onda partícula. Entonces yo en realidad estudié dos grandes fenómenos en relación a la óptica. La reflexión, que yo lo veo en los espejos, y estudié espejos planos y esféricos. Recordemos, en el espejo plano la imagen era virtual, derecha y de igual tamaño. En los espejos esféricos dependía. Si tenía un espejo cóncavo, un espejo convexo, el espejo cóncavo iba a depender de dónde estuviera el objeto. En el espejo convexo siempre la imagen iba a ser virtual, derecha y de menor tamaño. Luego, si existe refracción, voy a estudiar lentes, y en este caso voy a estudiar dos tipos de lentes. Divergentes, que se comporta muy parecido, es decir, las imágenes obtenidas son las mismas que en un espejo convexo, y los convergentes, que se comportan parecido a los espejos cóncavos. Y claramente yo con las lentes puedo arreglar ciertos problemas de visión, ya sea como la hipermetropía, ¿cierto?, la miopía. Y esto lo puedo aplicar a los instrumentos ópticos, como por ejemplo el microscopio, que me permite ver cosas muy pequeñas con grandes aumentos, o un telescopio que me permite ver cosas muy lejanas también con grandes aumentos. Bueno, eso ha sido la explicación como tal. Ahora les voy a mostrar la guía. Y para terminar les presento la guía. No hay mucho que agregar. La estructura de siempre, aprendizaje esperado, explicación. Luego la explicación del contenido. Más que nada me centré en los espejos y los lentes. Definición de óptica, luego el espejo plano, angular, cóncavo convexo, lente convergente y divergente. La tabla resumen, esto es lo más importante, se lo tienen que aprender de memoria. Luego tenemos los diagramas de rayos, tanto para espejos como para lentes. Y luego las preguntas, que son 12. Hay preguntas tanto de contenido como de aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de espejos planos. Esa también es una imagen de espejo plano. Luego tenemos espejo cóncavo. Y luego tenemos lentes. Bueno, eso ha sido todo. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer a mi correo. Y nos vemos el próximo jueves 10 de septiembre en la videoconferencia. Que estén bien.